Estados Unidos porque la ex primera dama de ese país, Michelle Obama, acaba de hablar por primera vez respecto a esta serie de rumores que habían surgido en el último tiempo respecto a un posible o a un eventual divorcio que ella estaría atravesando en torno, o sea, más bien con su esposo Barack Obama. Primero que todo hay que destacar, Mane, que estos rumores en específico de este eventual divorcio entre los Obama se comenzaron a agudizar por dos eventos en específico. El primero de ellos ocurrió el 9 de enero de este año, cuando Barack Obama acude solo, sin Michelle Obama, al funeral del expresidente estadounidense Jimmy Carter. Esa fue la primera señal ahí que encendió algunas alertas en la sociedad estadounidense. Y el segundo evento fue el 20 de enero, cuando Barack Obama acude solo también, sin Michelle Obama, a la toma de posesión de Donald Trump. Esos dos casos en específico son los que alimentaron una oleada de especulaciones respecto a que la pareja estaría atravesando un mal momento, que estaban a punto de separarse, y es por eso que ahora Michelle Obama decide alzar la voz y referirse a toda esta situación. Que nos falta un episodio, acuérdate que lo estuvieron vinculando con Jennifer Aniston, ¿verdad? A Barack Obama. Exacto, surgió ahí especulaciones respecto a una eventual infidelidad de Barack Obama ahí con Jennifer Aniston, una situación que después lo desmintieron. Lo desmintieron, exactamente, pero aún desmintió. así... ¿Pero qué dijo Michelle? ¿Qué dijo Michelle? Ahora te vamos a contar. Ella en conversación con un podcast no se refirió abiertamente al estado de su matrimonio, es decir, no dejó claro si está bien o no con Barack Obama. No lo negó ni lo confirmó. No lo negó ni lo confirmó, pero lo que sí hizo fue hablar de por qué no fue con Barack Obama a estos dos eventos tan que causaron ahí tanta preocupación de por qué Barack Obama está yendo solo. Y qué es lo que dice Michelle Obama. Dice que ella eligió lo mejor para ella, que no lo que debía hacer, sino que lo que ella pensó, y prácticamente justifica que era lo que ella necesitaba hacer en ese momento. Es decir, acá justifica no haber ido con Barack Obama. Hizo lo que ella quiso, no lo que el resto esperaba que ella hiciera. Exactamente, eso mismo es lo que ella explica en este podcast. Y dice también Michelle Obama: siento que es hora de tomar decisiones de chica mayor sobre mi vida, de poseerla por completo. Porque si no, ¿a qué estoy esperando? ¿Cómo voy a pasar mis próximos 20 años? Es parte de las declaraciones. O sea, perdón, esto aquí me dice mucho. Esto me dice mucho que Michelle Obama ya... esto es un discurso de una mujer empoderada. Empoderadísima, claro. Que está decidiendo ponerse ella primero, algo que probablemente mientras su marido era el presidente de Estados Unidos no podía hacer. Claro. Entonces esto ya nos habla de cuál es su postura, de cuál es su discurso. Y si su matrimonio estuviera bien, lo diría abiertamente. Claro. Cuando las cosas están bien, tú dices, nada que ver, está todo bien, son rumores. Exacto. Pero no se refirió a eso. No se refirió a eso en específico, no dijo, no, estamos súper bien, eso es todo mentira. Y además tiene este discurso de empoderamiento. Además tiene este discurso absolutamente empoderada. ¿Y qué es lo que termina diciendo? Finalmente dice Michelle Obama: asumían que mi marido y yo nos estábamos divorciando, no que pudiera ser una mujer adulta tomando decisiones. Ese fue el mensaje final entregado por Michelle Obama, que también ha dejado ahí en una especie de nebulosa finalmente en qué estado está este matrimonio ahí de los Obama. Y recordemos también, Mane, que hace un par de días atrás fue el propio Barack Obama quien en una entrevista dijo que estaba en un profundo déficit con su esposa, así que él dice que ha estado intentando salir de ese agujero haciendo algunas cosas divertidas. Es decir, Barack Obama también reconoce que hay algunos ahí turbulencias en medio de esta relación ahí tan llamativa de Estados Unidos. Me imagino a Michelle diciéndolo: ¿sabes qué, Barack? Basta. Voy a tomar decisiones ahora por mí. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Ve tú si me sigues o no me sigues en esto. Eso me imagino. Sí, igual. ¿Tu producto de mi imaginación lo que yo estoy diciendo? Sí, está bien. Y aparte que en esa imagen que veíamos recién acá en el apoyo del funeral del presidente Jimmy Carter, Barack Obama era el único que estaba solo, de los presidentes obviamente, expresidente de Estados Unidos, era el único que estaba sin su pareja, y eso en específico fue lo que comenzó a desatar esta oleada de rumores que después, como decíamos, incluso implicaron a Jennifer Aniston, que aparentemente ella se habría metido entre medio, algo que finalmente terminó por ser descartado. Y ahora es Michelle Obama quien sale a explicar más bien por qué ella no fue a estos dos eventos. ¿Dónde nos vamos ahora? Vámonos directamente, Mane, hacia Ucrania, porque aquí estamos viendo en pantalla al príncipe Harry de Inglaterra, que acaba de hacer una visita sorpresa, una visita que no estaba planificada. Ningún medio de comunicación sabía que el príncipe Harry iba a protagonizar este viaje a Ucrania, un país que obviamente está en guerra, está enfrentando una situación absolutamente compleja, y es por eso que ha resultado tan llamativa esta visita sorpresa del príncipe Harry, un viaje no anunciado. Y una vez que llega a este país se traslada rápidamente hacia la ciudad de Leópolis, que queda ubicada al oeste
de Ucrania, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia, y es ahí, en ese punto en específico, donde tuvo la oportunidad de recorrer la clínica de rehabilitación para los heridos de guerra. Y esas son las fotografías que estamos viendo en pantalla. Vemos cómo pudo conversar con algunas de las víctimas de guerra y así pudo recoger el testimonio de estas personas que se han visto afectadas desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Esta es una clínica, específicamente una clínica ortopédica que trata y rehabilita tanto a militares como a civiles que han resultado heridos por los múltiples bombardeos que se han registrado en esa ciudad, en específico de Leópolis, ahí en Ucrania. Y finalmente es el príncipe Harry quien quiso conocer en primera persona tanto los testimonios de estas personas que han resultado afectadas por la guerra, como también los servicios que ofrece este recinto ahí en medio de este país que está en plena guerra. Y también ofrece, por ejemplo, este centro prótesis, cirugía reconstructiva, además de ayuda psicológica gratuita para los pacientes a los que atiende, como decíamos, en ese punto que se ha visto absolutamente afectado por la guerra. Así que resultó muy llamativa esta visita sorpresa, y de hecho, Mane, también incluso se constató que esta visita y estas imágenes que estamos revisando en particular se dieron a conocer únicamente una vez que el príncipe Harry ya había salido de Ucrania, es decir, se da a conocer de manera posterior de que el príncipe Harry concreta esta visita a Ucrania, y también quizás por términos de seguridad, puesto que, como decíamos, es un país que está en guerra, y quizás no era muy conveniente que se supiera que el príncipe Harry iba a estar ahí visitando este centro de rehabilitación para las víctimas de la guerra. A ver, ¿qué me vas a mostrar ahora? ¿Con qué te voy a sorprender ahora? ¿Qué me vas a sorprender? Ahora? Sí, con estas imágenes llamativas que nos llegan desde... Y seguimos revisando esta noticia que nos llega desde el Vaticano, porque el Papa Francisco acaba de reaparecer de manera sorpresiva, una situación que ya habíamos visto hace un par de días atrás cuando baja a saludar a los fieles de la plaza de San Pedro, pero ahora asiste a una basílica. Vemos ahí cómo lo van trasladando en silla de ruedas sus asistentes. Recordemos que él está absolutamente convaleciente por esta infección respiratoria que tuvo que enfrentar por mucho tiempo, y que lo tuvo por lo menos 5 semanas hospitalizado, y es por eso que ha causado tanta sorpresa ahí entre los feligreses la presencia del sumo pontífice. Vemos que incluso alcanza a bendecir a una guaguita ahí que está en los brazos de sus padres, y sin duda un registro inolvidable para los feligreses que estaban ahí presentes al interior de la Basílica de San Pedro. No se ve muy bien la salud del Papa, la verdad. Bueno, tú lo decías, está convaleciente. Sí, ya a sus 88 años está ahí enfrentando todavía esta situación, y de hecho se ve que aparentemente estará incluso recibiendo oxígeno. Vemos ahí este implemento ahí en su rostro, así que continúa recuperándose el Papa Francisco, pero por lo menos ya está volviendo poco a poco a sus apariciones públicas. Nos quedamos en Italia. Nos quedamos en Italia, exactamente.